Alejandro y el libro de las almas perdidas. Alejandro González caminaba por las calles de Novaterra, una ciudad de arquitectura brillante y tecnología avanzada, pero con un aire de frialdad que coincidía perfectamente con su estado de ánimo. Él tenía 42 años y había logrado lo que muchos consideraban el éxito absoluto, una carrera imparable en la corporación más poderosa de la ciudad, un apartamento lujoso en la torre más alta y el respeto de todos sus colegas. Pero esa noche, mientras observaba su reflejo en una vitrina, Alejandro se vio a sí mismo más viejo y cansado. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora parecían vacíos, llenos de preguntas que no sabía cómo responder. Había algo en su pecho, una opresión constante que le recordaba todo lo que había dejado de lado. Amigos, familia, amor. Sentía que había perdido algo esencial, algo que ninguna promoción o aumento salarial podría devolverle. Al llegar a su apartamento, Alejandro se desplomó en su sofá y miró el techo iluminado por la suave luz azulada de la ciudad. Cerró los ojos y trató de recordar la última vez que había sentido algo genuino. El recuerdo de una risa, una caricia, una conversación que no fuera sobre negocios, pero todo parecía borroso y distante. Una notificación en su dispositivo holográfico lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente virtual, recordándole su agenda del día siguiente. Suspiró sintiendo que cada día era una repetición monótona del anterior, sin espacio para la verdadera conexión humana. Y así, sumido en sus pensamientos, Alejandro se quedó dormido, solo en su lujosa prisión de cristal. Esa noche tuvo un sueño. Se encontraba en un lugar desconocido, un vasto paisaje de edificios y luces, pero sin una sola persona a la vista. Caminaba sin rumbo, buscando algo o alguien. La sensación de soledad era abrumadora, casi tangible. Entonces vio una figura a lo lejos, una sombra que se desvanecía cada vez que intentaba acercarse. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Miró el reloj, eran las 3 de la mañana. Se levantó y fue hasta la ventana. La ciudad de Novaterra seguía funcionando, indiferente a sus dilemas personales. Fue entonces cuando vio un destello en el horizonte, algo que nunca había notado antes. Parecía un edificio antiguo, un contraste con la moderna ciudad. Una voz interna, quizá su conciencia, le insistió en investigarlo. Alejandro decidió seguir esa intuición. Se vistió rápidamente y salió de su apartamento. Mientras caminaba por las calles desiertas, se sintió extraño, como si estuviera rompiendo las reglas de su propio mundo. Llegó al edificio y notó que, a pesar de su apariencia envejecida, tenía una puerta holográfica que emitía un brillo cálido. Entró sin pensarlo 2 veces. El interior del edificio era aún más sorprendente. Era un lugar que mezclaba lo antiguo con lo futurista. Estanterías llenas de libros viejos junto a pantallas holográficas que mostraban imágenes y textos. En el centro de la habitación, una mujer mayor estaba sentada, leyendo. Levantó la vista y con una sonrisa misteriosa dijo: «Te estaba esperando, Alejandro». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía su nombre? La mujer continuó: «Has llegado al lugar correcto. Aquí encontrarás las respuestas que buscas». Confundido y cautivado a la vez,
Alejandro se sentó frente a la mujer, dispuesto a escuchar y descubrir qué le deparaba ese misterioso lugar. Alejandro se sentó frente a la mujer, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprehensión. En la mente del lugar, con sus estanterías llenas de libros antiguos y las pantallas holográficas que parpadeaban suavemente, parecía de otro mundo. La mujer, con su sonrisa enigmática, le miraba con ojos llenos de sabiduría y comprensión. ¿Quién eres?, le preguntó Alejandro, incapaz de contener su curiosidad. Mi nombre es Irina, respondió ella, con una voz suave pero firme. Soy la guardiana de este lugar, un refugio para las almas perdidas que buscan respuestas. Alejandro frunció el ceño, intentando procesar sus palabras. ¿Almas perdidas? No entiendo. Irina sonrió con tristeza y asintió. Las almas perdidas son aquellas que, como tú, han dedicado su vida a una sola cosa, olvidando todo lo demás. Te has sumergido tanto en tu trabajo que has dejado de lado las emociones, el amor, la conexión humana. Has construido una prisión alrededor de tu corazón, Alejandro, y ahora sientes el peso de esa soledad. Las palabras de Irina resonaron en lo más profundo de Alejandro. Sentía una punzada de dolor al escuchar su verdad, pero comenzó a decir, luchando por encontrar las palabras: ¿por qué ahora? ¿Por qué esta sensación de vacío ha surgido repentinamente? Irina lo miró con compasión. La vida tiene una manera de mostrarnos lo que realmente importa cuando más lo necesitamos. Has alcanzado el éxito material, pero tu alma anhela algo más. Este vacío es la llamada de tu verdadero ser, pidiéndote que mires más allá de las apariencias y encuentres lo que realmente te llena. Alejandro bajó la mirada, sintiendo la verdad de sus palabras. Recordó las noches solitarias, las cenas en silencio, los fines de semana trabajando mientras los demás disfrutaban de la compañía de sus seres queridos. He perdido tanto, murmuró, sintiendo las lágrimas asomar en sus ojos. No sé si puedo recuperar lo que he dejado atrás. Irina extendió una mano y la colocó suavemente sobre la de Alejandro. No se trata de recuperar el pasado, sino de construir un nuevo futuro. Todavía tienes tiempo para encontrar el amor, para conectarte con otros, para vivir de verdad. Pero primero debes enfrentar tus miedos y tus arrepentimientos. Alejandro sintió una mezcla de esperanza y temor. La idea de cambiar su vida era aterradora, pero también sentía una chispa de posibilidad que no había sentido en años. ¿Cómo empiezo?, preguntó con su voz llena de vulnerabilidad. Irina se levantó y caminó hacia una de las estanterías, sacando un libro antiguo y polvoriento. Se lo entregó a Alejandro, quien lo tomó con mucho cuidado. Este libro contiene historias de personas que, como tú, han enfrentado sus miedos y han encontrado su camino. Léelo y encontrarás inspiración y guía. Pero recuerda, Alejandro, el cambio comienza dentro de ti. Debes estar dispuesto a abrir tu corazón y a dejar entrar la luz. Alejandro asintió, sosteniendo el libro con reverencia. Sentía que estaba en el comienzo de un viaje inesperado. Gracias, Irina, dijo Alejandro levantándose. Haré lo que dices. Leeré el libro y buscaré dentro de mí las respuestas que necesito. Irina sonrió y lo acompañó hasta la puerta. Recuerda, Alejandro, no estás solo. Aquí siempre encontrarás tu refugio si lo necesitas. Alejandro salió del edificio sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Caminó por las calles de Novaterra con el libro bajo el brazo.
Al llegar a su apartamento, se sentó en su sillón favorito y abrió el libro, dispuesto a sumergirse en las historias de aquellos que, como él, habían enfrentado sus miedos. La primera historia hablaba de una mujer que había dejado de lado su pasión por la música para seguir una carrera de finanzas. A medida que leía sobre su lucha por reconectar con su verdadero yo, Alejandro sentía una conexión profunda con su historia. Las palabras parecían hablarle directamente, recordándole sus propios sueños olvidados. Pasó horas leyendo, perdiéndose en las páginas del libro. Cada historia era una ventana al alma que había luchado y triunfado sobre sus miedos. Alejandro se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda. Otros habían recorrido caminos similares y habían encontrado la manera de vivir una vida más plena, más significativa. Esa noche Alejandro tuvo un sueño diferente. En lugar de caminar solo por un paisaje desolado, se encontró rodeado de personas que conocía y amaba. Su madre, su padre, amigos de la infancia, todos estaban ahí, sonriendo y abrazándolo. Sentía una calidez y una conexión que nunca había experimentado en la vida real. Se despertó con una sensación de paz y propósito que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes, Alejandro comenzó a hacer cambios pequeños pero significativos en su vida. Se reconectó con viejos amigos, se tomó el tiempo para llamar a sus padres y empezó a explorar pasatiempos que había dejado en el olvido. Poco a poco empezó a abrirse a las emociones y a las conexiones humanas que tanto había evitado. Una tarde, mientras paseaba por un parque, vio a una mujer tocando el violín con una pasión que le conmovió. Se acercó y comenzaron a hablar. Descubrió que compartían muchas de las mismas inquietudes y sueños. A medida que su relación se desarrollaba, Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una nueva luz, una que no había conocido antes. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en el dinero o en los logros personales, sino en las conexiones humanas y en vivir una vida auténtica. Con el tiempo, la sensación de vacío que lo había perseguido comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito y pertenencia. Sin embargo, la sombra del edificio y la figura de Irina siempre permanecieron en su mente. Un día decidió volver a ese lugar para agradecerle por la ayuda a encontrar su camino. Pero al llegar, encontró el edificio vacío y abandonado, como si nunca hubiera existido. Alejandro sonrió, comprendiendo que quizás Irina y su refugio eran más que un lugar físico. Había encontrado las respuestas dentro de sí mismo, y eso era lo que realmente importaba. La transformación de Alejandro. Alejandro comenzó a hacer pequeños pero significativos cambios en su vida. Cada día, al abrir el libro que Irina le había dado, encontraba una nueva historia que le inspiraba y le ofrecía lecciones valiosas. Se dio cuenta de que, a pesar de sus miedos, habían muchas personas que habían encontrado el coraje para cambiar sus vidas y seguir sus verdaderas pasiones. Una mañana, Alejandro decidió visitar a sus padres, con quienes no había hablado en años. Mientras caminaba hacia su casa, sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Al llegar, su madre lo recibió con lágrimas en los ojos y un fuerte abrazo. Su padre, aunque más reservado, también mostró su emoción al verlo. Alejandro se dio cuenta de cuánto los había extrañado y de cuánto necesitaba su amor y apoyo. Durante la visita compartieron recuerdos y risas. Alejandro sintió que se estaba reconectando con una parte importante de sí mismo,
Al despedirse, prometió no dejar pasar tanto tiempo antes de visitarlos de nuevo. Ese día, Alejandro sintió una nueva chispa de esperanza y determinación. La pasión redescubierta. Unos días después, mientras paseaba por el parque, Alejandro escuchó una música que le llamó la atención. Se acercó y vio a una mujer tocando el violín con una pasión y destreza que le conmovieron profundamente. La música parecía hablarle directamente al alma, despertando emociones que había enterrado durante años. Al terminar la pieza, Alejandro se acercó y elogió su interpretación. La mujer, que se llamaba Valeria, sonrió y le agradeció. Comenzaron a conversar y Alejandro se enteró de que Valeria había sido una violinista profesional que había dejado su carrera para seguir su pasión por enseñar música a niños desfavorecidos. Su historia resonó con Alejandro, quien sentía una conexión inmediata con ella. Alejandro y Valeria comenzaron a verse regularmente. Él la acompañaba a sus clases de música y se maravillaba de la alegría y el amor que ella traía a las vidas de los niños. Valeria le enseñó a apreciar las pequeñas cosas y encontrar belleza y significado en las experiencias cotidianas. A través de ella, Alejandro comenzó a abrirse a las emociones que había suprimido durante tanto tiempo. La confrontación de los miedos. Una noche, mientras leía el libro, Alejandro llegó a una historia que le impactó profundamente. Era sobre un hombre que había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, solo para darse cuenta en su lecho de muerte de que había perdido lo más importante: el amor y la conexión humana. Las palabras le resonaron en lo más profundo y le hicieron confrontar sus propios miedos. Alejandro recordó las palabras de Irina: debes estar dispuesto a abrir tu corazón y a dejar entrar la luz. Cerró el libro y se quedó en silencio, reflexionando sobre su vida y sus elecciones. Decidió que era hora de enfrentar sus miedos más profundos y hacer un cambio radical. Un encuentro final. Impulsado por esta nueva determinación, Alejandro decidió volver al edificio donde había encontrado a Irina. Aunque era de madrugada, sentía una urgencia que no podía ignorar. Al llegar, encontró el edificio oscuro y vacío, como si nunca hubiera existido. Desconcertado, se dio cuenta de que quizás Irina no había sido una persona real, sino una manifestación de su propia conciencia. Mientras estaba allí, Alejandro sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que el verdadero cambio había comenzado en su interior y que, aunque Irina y el edificio pudieran haber sido ilusiones, las lecciones que había aprendido eran reales y profundas. Un futuro lleno de esperanza. Con el tiempo, Alejandro continuó transformando su vida. Renunció a su trabajo en la corporación y comenzó a trabajar en proyectos que le apasionaban, como voluntariados o programas comunitarios. Su relación con Valeria se profundizó y juntos encontraron un equilibrio entre sus carreras y sus vidas personales. Alejandro también se dedicó a escribir, inspirándose en las historias del libro que Irina le había dado. Publicó un libro de relatos sobre personas que habían encontrado su camino y enfrentado sus miedos, y su obra fue recibida con gran aclamación. A través de su escritura, Alejandro encontró una nueva forma de conectar con los demás y de expresar las emociones que había aprendido a aceptar. Un día, mientras caminaba por el parque con Valeria, Alejandro vio a un niño leyendo un libro bajo un árbol. Se acercó y le preguntó qué estaba leyendo. El niño levantó la vista y con una sonrisa le mostró el libro que él mismo había escrito.
Alejandro sintió una profunda satisfacción y gratitud. Había encontrado su propósito y a través de sus palabras estaba ayudando a otros a encontrar el suyo. Aunque todavía enfrentaba desafíos y miedos, sabía que estaba en el camino correcto. Uno lleno de amor, conexión y significado. Alejandro sonrió comprendiendo que la vida era un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. A través de sus experiencias había aprendido que el verdadero éxito no se medía en logros materiales, sino en la capacidad de amar, de conectar y de vivir siendo tú mismo. El misterioso encuentro con Irina y el libro que le había dado habían cambiado su vida para siempre, llevándolo a un camino de introspección y redescubrimiento. Ahora Alejandro vivía cada día con gratitud y propósito, sabiendo que, aunque los miedos siempre estarían presentes, también lo estarían las oportunidades para superarlos y encontrar la felicidad. Fin.